difícil de llevarlo a la práctica, ya que el mundo ama más las tinieblas que la luz. Por eso es que es normal que nosotros encontremos que el mundo nos odia, que no compartimos quizás las mismas metas, los mismos objetivos o la misma forma de ver la vida que el mundo. Eso en parte es bueno porque deja entrever cómo llevamos nuestra vida cristiana. Si es que en verdad nosotros vivimos a la luz de su palabra y vivimos como decimos que servimos a Cristo, sí vamos a encontrar bastante oposición, hermanos. Y tú mismo te vas a ver quizás diferente, ¿no? Te vas a sentir quizás también un poco extraño en un mundo gobernado por la maldad. Entonces, que no nos sorprenda, ¿sí?, el ser despreciados y que se haya normalizado o que lo correcto sea hacer el mal. Lo vemos ahora con la ideología de género, el progresismo. Se ha normalizado la maldad, ¿sí? Incluso para los grandes empresarios, los tiburones de los negocios, ¿qué buscan? Gente que sea pilas, dicen, gente que sea muy viva. Pero ¿qué es esa viveza? ¿Qué es esa eficacia? ¿Qué es esa astucia? Muchas veces es saberle sacar la vuelta a la ley, ¿no? Y a eso le llamamos el más exitoso, ¿no? El mejor trabajador. Porque dicen siempre, el fin justifica los medios. De modo que dejamos de entrever el egoísmo que reina en el mundo y que no tiene nada que ver con el amor al cual Cristo nos llamó, en el cual Cristo resumió la ley y los profetas. Así de sencillo. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 18, ¿sí? Repito, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 18. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? A ver, leemos. Dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ojo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿sí?, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, ¿se dan cuenta que la misma Escritura, desde tiempos, desde milenios atrás, ya nos ha anunciado que nos iban a aborrecer, que íbamos a ser aborrecidos? Pero ¿se dan cuenta por qué nos aborrecen? Nos aborrecen por hacer el bien. Nos aborrecen por no vendernos a la corrupción, por no vendernos a la impiedad. ¿Se dan cuenta? Que tanto quizás te aborrecen a ti, en tu trabajo o en tu círculo social de amigos. No te estoy diciendo que necesariamente tienes que ser aborrecido para que te reconozcan como cristiano, sino que quiero que nosotros nos autoexaminemos y nos demos cuenta de que quizás no eres aborrecido, es porque tú compartes mucho del mundo. Es porque compartimos
una visión caída. ¿Sí? Y nos parece gracioso, muchas veces, reírnos de chistes de doble sentido, apoyar la corrupción, defender a corruptos. Eso se ve mucho en la política, por ejemplo. No nos importa que nuestro candidato, ¿no?, de cabecera tenga quizás un montón, como se dice, de roches, ¿no? Por esa maldad, hermano. Un mundo horrible, ¿sí? No te lo tengo que explicar, tú lo sabes. Entonces, nosotros, incluso dentro de una iglesia, vamos a estar expuestos a eso, a tener malos entendidos, a tener quizás algún roce con algún hermano o con alguna hermana. Pero nosotros no nos debemos comportar como el mundo. ¿Qué hace el mundo? Ah, no, si yo ya tengo un roche con esa persona, ¿sabes qué? Cortamos palitos, rompemos palitos, perdón, y ahí queda, ¿no? Y no le hablo, veo que viene a la iglesia, no lo saludo, ni siquiera me digno a voltear a verle, ¿no? A verle la cara. Y de esa manera nosotros no estamos evidenciando el amor que decimos tener. Por eso que nuestra oración siempre sea: Señor, enséñanos a amar con tu amor, no con el nuestro, que es un amor a veces hipócrita o convenido. Que esté todo, que hagamos todo lo que está a nuestro alcance, ¿sí?, para buscar reconciliarnos con las personas, hermanos, sobre todo con tus hermanos en la fe. Los pecadores se comportan así. Si ustedes aman solamente a quienes le aman, ¿qué hacen de extraordinario?, nos dijo Cristo en los evangelios. Y es muy fácil. Es muy fácil sonreírle al que te hace favores, al que te ayuda quizás en un momento donde tú lo necesitas. Pero es muy difícil sonreírle a tu enemigo, ¿verdad? Lo triste es que pasa dentro de la iglesia. Aquí, en medio de nosotros, tenemos, creo que ya son 10 años de que más o menos 8, bueno, con Gracia Urbana, ¿no? 8. A lo largo de estos años, pues hemos visto, a todos nosotros nos ha pasado, ¿va? Quien les habla no es que se salva de esto. En algún momento hemos tenido quizás algún problema con algún hermano y hemos intentado quizás hacernos de la vista gorda, de manera que no evidenciamos algo que deberíamos de evidenciar, y que incluso el mismo Dios lo pone como clara muestra de tu conversión, el que tú ames a los demás. Como compartimos la semana pasada, no debemos normalizar una vida de pecado, sino, por lo contrario, nosotros debemos demostrar que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Ojo, esto es algo que no lo vas a hacer, no se puede hacer normalmente, hermanos, así por así, a menos que seas un hipócrita. Pero no se puede hacer porque te nace del corazón. Esta es una obra que el Espíritu Santo lo hace en la vida de cada uno de nosotros. Por eso no dudes que tú has sido sellado, como vimos la semana pasada, con el Espíritu Santo, una vez que has creído en Cristo, una vez que lo has reconocido como tu Señor y tu Salvador. Si tienes el Espíritu Santo, muestra de eso es que puedes hacer algo que parece tan simple, ¿no? Pero no, nosotros queremos ver milagros, ¿no? Queremos ver, ¿no?, que los montes se muevan, que tenemos poderes tipo X-Men para sanar a quien le pongamos el dedo encima o a quien le soplemos en la cara, ¿no? Pero sin embargo, caemos en algo que es aparentemente tan sencillo, pero a la vez tan difícil, que es amar a los que te aborrecen. Amén. Amén. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Esto es algo muy interesante que nos dice el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Llegaron? ¿Amén?
Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ojo, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirve. Con esto creo que Dios pone un filtro muy difícil de pasar, hermanos. Hasta hacer algo heroico, ¿no? Como morir por el nombre de Cristo. Sin amor, es decir, creo yo, sin un verdadero entendimiento del Evangelio, porque para entender el Evangelio vamos a entender lo que es el verdadero amor. Aquel que dio su vida por nosotros, siendo justo, perfecto, santo, todopoderoso, dio su vida por seres como nosotros, que fallamos a diario. Jesús entendió el verdadero significado del amor, y Él nos lo enseñó al dar su vida por todos nosotros. De manera que tú no vas a sorprender a nadie, y mucho menos a Dios, por todos los dones que tú tienes. Porque es muy fácil sentirse importante, ¿no? Y seamos sinceros, en el trabajo, en donde nos encontremos en nuestra casa, si sabes cocinar quizás muy bien, tendemos siempre a jactarnos de nuestras habilidades y no reconocemos que son dones de Dios. Es por eso que no entendemos el significado del verdadero amor. Pero aquel que ama, ese ha conocido a Dios. Y Juan lo repite en una de sus cartas hasta el cansancio, ¿no? Ahora Pablo también lo menciona. El gran apóstol, el sapiente, ¿no? El misionero, el gran misionero, quien fue usado por Dios de una manera extraordinaria en el Nuevo Testamento. Él también lo dice de una manera tan fácil. Si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Todos los milagros que pudieron haberme visto, que hice en el nombre del Señor, nada son. Carecen de valor alguno. Por eso les digo, hermanos, esto es algo bastante difícil de llevarlo a la práctica. Pero ¿saben qué? Eso es muestra de que el Espíritu de Dios está con nosotros. No esperes a ver quizás cosas sobrenaturales en tu vida para convencerte de que Dios está contigo y de que tú caminas de la mano con Dios. Si no amas a tu prójimo, estás muerto. No lo digo yo, lo dice el Señor. Estamos muertos. No debemos dejar de hacer un énfasis en este criterio de la vida cristiana, que es amar a los demás. Recuerda, Cristo lo resumió así. Así se resume la ley y los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Hermanos, no sé quizás cómo llevas tu vida devocional, ¿sí? Pero creo que mucho influye en tu trato hacia los demás y dejas entrever que tanta comunión tienes con Dios. Ojo, se puede dar en la iglesia, se da y se da bastante. Acá creo que se puede evidenciar más que en otros lugares. Se ve en peleas con los músicos, entre músicos, no, súbeme el volumen a mí, baja de volumen a él. No, yo tengo que estar más al frente, el otro tiene que estar más atrás. A Luchito lo tenemos que mandar más atrás para que no se vea en la batería, ¿no? Pero en cosas como estas, hermanos, se manifiesta también que no amamos a los demás. A Dios no lo vamos a engañar, ¿sí? A Dios no lo vamos a engañar. Como dice Pablo, ¿no? Puedo hacer milagros, puedo hacer muchas cosas, pero sin amor nada soy. Entonces yo quiero que tú te vayas el día de hoy pensando en esto. ¿Qué tanto amamos al Señor? ¿Qué tanto amamos a los hermanos? ¿Qué tanto amo a mi prójimo?
Lucas 10, 25 al 37. No sé, hermano, si es que esto no te está confrontando, no sé qué más lo puede hacer. Porque en cuestiones tan prácticas, ¿cómo fallamos tanto? ¿No? Si no comparto lo que ese hermano dice, no, es que él está mal, y ya empezamos a hacer una serie de pensamientos horribles de nuestros propios hermanos en la cabeza, que claramente deja entrever que no lo amas, que no lo estás amando. Al no tenerle paciencia incluso, no sé si tú eres líder de algún grupo o diriges algo en tu trabajo, pero si aborreces a esas personas que están o que son quizás, que tienen menos experiencia que tú, que no les tienes paciencia, con eso también reflejamos que no los amamos. Y tu título de líder, de gerente, de médico, de abogado, de lo que sea, no vale nada. No vale nada. Bueno, Lucas 10, 25 37. ¿Llegaron? Lucas 10, 25 al 37. Es una historia muy conocida. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Sí? Miren, para heredar la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero no quedó ahí. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Con esto vemos, claro está, si entendemos un poco este contexto, de qué era un samaritano para un judío, ¿no? Era un extranjero, el cual era aborrecido por los judíos. Aborrecido por los judíos. ¿Sí? Un enemigo de un judío era un samaritano. Y es interesante, ¿no?, este ejemplo que pone Jesús, porque estamos hablando de un sacerdote, ojo, un sacerdote y un levita, ¿no? Signos morales de religiosidad para el pueblo de Israel. Un sacerdote que intercedía entre Dios y el pueblo, ¿no?, que llevaba las liturgias del pueblo, y un levita también, alguien designado especialmente para esa función. Fueron los que ignoraron a ese judío que estaba tirado ahí. ¿Y quién fue el que se compadeció de él? El enemigo. El enemigo. Y esa es la gran pregunta, la gran cuestión que todos nosotros debemos hacernos, hermanos. ¿Sí? Ese es el verdadero mensaje que nos debemos llevar de este texto. Debemos tener compasión de los demás.
Esto no debe ser algo nada más de la boca para afuera, porque tú puedes ser aquí un pastor o un gran líder, pero un hipócrita. Y detrás de todo eso, esconder pura hipocresía y mentira. Pero en cosas como estas reflejas que el Espíritu Santo te ha sellado. ¿Te das cuenta? Uno dirá, no, pero qué difícil debe ser formado quizás como un sacerdote, ¿no? O como un pastor, todo lo que tengo que estudiar, ¿no? Todos los libros que tengo que leer, las misiones que quizás debo hacer, ¿no? Para ganarme el favor del pueblo, ¿no? Pero no es así. Cristo te dice que tú no estás evidenciando que Dios ha cambiado tu corazón al aborrecer a tus hermanos, al no amarles. Yo les pido, hermanos, que seamos bastante intencionales al momento de hacer un devocional. Porque un devocional no es solamente para que tú aprendas más al momento de que tú lees, o quizás meditas en un buen libro. Uy, perdón. ¿No? A un buen libro. Y tú aprendes y eso quizás lo quieres enseñar después, etc. No. En el devocional tú vas a buscar ser lleno de la presencia del Señor, ser lleno de su Espíritu Santo, para vencer el pecado, vencer la maldad que reina en el mundo, que reina a manera de soberbia, a manera de corrupción. Ahora en el mundo empresarial se dice, ¿no?, que el más fuerte se come al más débil. Y olvidamos completamente la compasión, la misericordia. ¿Cuántas veces quizás por querer llegar a un puesto más arriba hemos tenido que hacerle trampa a un compañero? Hasta en cosas tan sencillas como en una competencia, en un partido de fútbol, no sé. Pero de muchas maneras nosotros podemos hacer trampas. Quizás puede sonar muy inocente, ¿no?, entre niños, pero ya refleja lo alejado que está nuestro corazón de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, no pienses que porque tienes grandes dones y porque Dios te ha dado muchos talentos, es que tienes un gran valor dentro del reino de Dios. Sin amor nada somos, hermanos, así de simple, así de sencillo. ¿Sí? No hay que complicarlo más. Sin amor nada somos. Parece fácil, pero ya estamos viendo que no lo es. Y de esa manera el Señor resume de una manera corta y sencilla toda la ley, todo el conocimiento. Pero vemos que es difícil de cumplir. Si no tienes amor por tu prójimo, quien es cualquier ser humano que te rodea, estás lejos de heredar lo que es la vida eterna. Porque Él te dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que Jesús le dice, ¿qué debes hacer? Amar a Dios y amar a mi prójimo. ¿Sí? No es que tienes que leer una enciclopedia o un diccionario bíblico en hebreo al derecho y al revés. Es que tienes que aprender a amar a los demás. Incluso en esa pelea, ¿no?, que empezaron a tener los mismos discípulos, ¿quién habría de ser el mayor, no? ¿Quién habría de ser el mayor entre nosotros en el reino de los cielos? Jesús le dijo, el menor de ustedes, el que se haga más pequeño, el que sirva a los demás, ese será grande en el reino de los cielos. Pero hay que ser sinceros, ¿a quién le gusta hacerse menos? ¿A quién le gusta que no lo vean? No hablo a las personas que quizás luchan con el temor a que los vean, porque para ellos aparentemente es más fácil ser humilde, pero no es así. Ser humilde es entender por qué tú te estás haciendo pequeño, para servir a los demás. Jesús mismo lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Y en cosas tan pequeñas, ¿por qué? Nos cuesta reflejar el amor de Dios en nuestra vida, ¿sí? No es que cuando te tomas una foto tiene que salir un aura atrás tuya, ¿no? Como por ahí en una iglesia decía, ¿no?, que el león de Judá estaba atrás del pastor, ¿no?, del profeta. No, hermanos, sin amor, recuerda, sin amor
Nada somos. Amén. Amén. Entonces, la próxima vez que veas un partido de fútbol, jugamos contra Chile, no te enojes. Hermanos, puede ser chileno, argentino, lo que sea. Alguien que te hizo daño, alguien que te trató mal en el colegio, quizás. No sé si sufriste de bullying, quizás. Pero no importa, si has conocido al Señor, a esa persona debes amarla. Con los que has tenido roces, yo sé que de esto, sobre todo, las damas, las mujeres, siempre tienen que, porque la miraron mal, se pelean un año entero, ¿no? No hablan un año entero a otra persona, ¿no? Pero no, hermanas, aquí en la iglesia no debe pasar eso. Ustedes y nosotros estamos llamados a amar a los demás y a tener a los demás como más que nosotros. ¿Sí? Piensa que esa persona estará contigo por la eternidad adorando al Señor. Somos iglesia, cantábamos, ¿no? Somos nación, pero de ahí le volteo la cara, ¿no? O no saludo a ese hermano que me cae mal. No, si somos iglesia, seámoslo de verdad y amémonos con un amor verdadero. Como les dije, que nuestra oración sea: Señor, enséñanos a amar con tu amor. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. ¿Llegamos? 3 del 12 al 17. A ver, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otra persona. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, ojo, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios sabe, hermanos, que estamos expuestos a tener grandes diferencias entre hermanos. Diferencias que nos pueden llevar a tomar caminos separados. Esto lo vemos también en las Escrituras. En el ejemplo de Pablo con Bernabé, llegaron a tener tal discusión por querer llevar a Juan Marcos, ¿no?, que tomaron caminos separados. Llegaron a tomar caminos separados. Eso pasa, hermanos. Puede pasar. Pero lo que no puede pasar es que tú lo aborrezcas por tener diferencias. No creo que Pablo haya terminado maldiciendo y aborreciendo a Bernabé, queriendo hacer los dos cosas buenas para el reino de Dios, ¿no? Viajes misioneros. Simplemente no compartían ciertas ideas y tomaron caminos separados. Pero no podemos tomar esos ejemplos como excusa para aborrecer a los demás. Eso no debe pasar entre nosotros. Porque lo vamos a ver, hermano. De hecho, ya lo hemos visto también aquí. Que otros hermanos quizás no comparten algunas cosas muy puntuales en la doctrina con nosotros y deciden quizás congregar en otro sitio. Amén. Mientras busquemos al Señor, somos iglesia. ¿Por qué? Porque somos también una nación alrededor del mundo. La iglesia no es simplemente una denominación.
¿Sí? Y ya ha pasado, ¿verdad, pastor? Hemos despedido con bendición a los hermanos que quizás no comparten las enseñanzas que aquí nosotros predicamos. Pero no puede haber aborrecimiento. Tenemos muy buena relación con hermanos que quizás ya no están congregando con nosotros. Eso no debe ser impedimento, porque muchas veces nos gana la idolatría. No, que ya no está en la casa, que nos ha traicionado, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó hace algún tiempo cuando congregaba en otra iglesia, ¿no? Llegué a ser el enemigo, ¿no? Porque me fui. Y acá muchos me dicen sí, ¿no? Quizás se sienten identificados. Pero hermanos, que nos lo hayan hecho nosotros no significa que nosotros lo vamos a hacer con los demás. Si aquí hay algún hermanito, alguna hermanita que ya no está con nosotros porque congrega en otro sitio, seamos hermanos, seamos iglesia, amémonos. Así de simple, así de sencillo. Amén. Ahora, que hayan diferencias, ¿sí?, o que hayan problemas también dentro de la iglesia, no quiere decir que no podemos aplicar la palabra de Dios con justicia, ¿no? Por ejemplo, Mateo 18, que nos llama a que si encontramos a un hermano en una falta, primero lo confrontemos, ¿no? Si no nos hace caso, llamamos a un testigo. Si ese hermano sigue cerrando su corazón, lo hablamos con toda la iglesia. Y si ese hermano o esa hermana sigue cerrando su corazón, pues lo podemos despedir, ¿no? Y que sea Dios ya que trabaje en esa persona. Pero debemos seguir un orden, ¿sí? Debemos seguir un orden. No es que a la primera que me hizo algo, ¡pum!, le meto un tabazo, ¿no? No es así. Es fácil enojarse, hermano. Yo sé, todos nosotros tenemos quizás por ahí un carácter un poco más fuerte, ¿no? Unos más que otros. Pero dentro del corazón, a Dios no le engañamos. Y Dios sabe cuando ya estamos aborreciendo a una persona, con la que podemos tener quizás pequeñas diferencias, pero ya los aborrecemos. No, que él no quiere llevar allá, ¿no? Quiere llevar la guitarra, no quiere cargar el cajón. Y ya nos amargamos, nos enfurecemos, ¿no? O un hermano que nos falla por ahí por alguna razón X. Muy fácil enojarse. Pero créeme que con eso no estamos evidenciando que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Vuelvo y repito, la obra del Espíritu Santo no se manifiesta necesariamente con superpoderes, ¿no? Se manifiesta en cosas tan sencillas como amar a los demás. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8. ¿Llegamos? Ven. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Yo sé que muchos leyeron esto cantándolo, porque es una canción que nosotros un tiempo atrás me acuerdo que la tocábamos bastante, ¿no? En otros locales. Sin embargo, hermanos, más allá de ver esto como una expresión quizás romántica o bonita para nuestras vidas, debe asustarnos, porque no sé con qué resentimiento luchas en tu corazón. No lo sé. No sé qué cosas tienes quizás con otra persona, así sea que te haya hecho daño, y aparentemente es justificable tu enojo o tu aborrecimiento hacia esa persona. Aparentemente puede ser justificable, pero delante de Dios no lo es. No lo es. Y si aún luchas con resentimiento en tu vida, ven a Cristo y arrepiéntete, hermano.
vayamos a Cristo siempre. En cosas tan tontas como una conversación de fútbol o de política, podemos llegar a tener un desacuerdo tan grande. En cosas mismas de la iglesia, hermanos, hasta en acomodar sillas. Yo he visto que han habido diferencias. Cómo acomodo una silla, cómo sirvo la Santa Cena, ¿no? Pero eso no es excusa, ¿sí? No es excusa para aborrecer a los demás. No sé si habré hecho un buen énfasis en todo lo que hemos leído, pero en resumidas cuentas, hermanos, alerta si tienes resentimiento en tu corazón, porque puede que no conozcas a Dios. Cristo nos perdona. ¿Cuántas veces tú y yo le fallamos a Dios todos los días? No me lo digas, yo sé que son muchas. Y aún así, Dios nos perdona a través de Jesucristo, nuestro abogado. Nos perdona. Y como recita el Padre Nuestro, enséñanos a perdonar, ¿sí? Enséñanos a perdonar, o perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Eso no es fácil. En el amor, hermanos, podemos filtrar mucho de cuán firmes estamos en el Señor. Y esta vez ya acabé. Ya no me van a cortar porque sí, ya no tengo más. Todo. Pero quiero que nos vayamos con eso en el corazón. ¿Sí? Quiero que nos vayamos meditando si verdaderamente nosotros conocemos al Dios de las Escrituras, que nos enseña y nos manda y nos ordena a amar a los demás como a nosotros mismos. Así esa persona haya sido tu enemigo. Hay una historia de un pastor muy conocido que le predicó al asesino de su hijo. Y ese pastor es muy criticado por su doctrina. Pero en estas cosas, creo que ese hermano que ya no está con nosotros, se llevó una corona. Así que, hermanos, no sé por qué cosas tú has pasado, pero créeme que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y reconciliación. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por este día, por esta enseñanza. Quizás ha sido breve, pero que nos llama, Señor, a no olvidar algo tan importante en nuestra vida, que es amar a los demás, que es el saber dar nuestra propia vida en servicio por nuestros hermanos, porque esa es una manera directa de servirte a ti, Señor. Nuestros hermanos que han sido salvos por gracia, que han sido creados a imagen de Dios, te rogamos que nos enseñes siempre a ser humildes, para amarlos en los momentos más difíciles, y que siempre podamos ser una iglesia unida, unánime, que siempre tengamos comunión verdadera, así sean pequeños momentos, por una transmisión, por Google Meet, en una célula, en un restaurante, sentados en un parque. Enséñanos a amarnos. Así surjan diferencias, así surjan problemas. Y quita también el resentimiento que nos carcome, que nos envenena todos los días, Señor. Enséñanos a rendirnos a ti, porque si de resentimiento hablamos, tú ya nos hubieras eliminado, tú ya nos hubieras consumido, Señor, por nuestros pecados. Pero tus misericordias se renuevan día a día. Enséñanos a tener misericordia con los demás y a servir a los demás. En el nombre de nuestro Señor Jesús.